Bienvenido y bienvenidas a este curso de milagros. El día de hoy, mis queridos poderosos, poderosas, vamos a entrar a un nuevo capítulo que es el capítulo número 10. Y vamos a hablar de los ídolos de la enfermedad, ¿ok? Es bien importante que en estos capítulos, los cuales nos estamos adentrando, seamos capaces de reconocer que el ser humano, el ser que creemos que somos, está en continua conexión con su mente. La mente tiene la función primordial de poder proyectar y materializar en el exterior lo que tiene programado en el interior. Es decir, todos los puntos de vista, costumbres, formas de pensar, formas de ver, lo que debiera y no debiera ser, está instalado en tu mente y de esa forma entonces vamos a construir lo que vemos en el exterior. Parte de la introducción que nos da este capítulo es justamente hacernos entender que nada puede hacernos daño porque no existe nada afuera que no exista dentro de nosotros. Y nosotros no podemos hacernos daño, al contrario, somos conscientes y responsables de lo que llevamos dentro y de lo que proyectamos fuera. Y así entonces comenzamos con la introducción de este capítulo número 10. Nada externo a ti puede hacerte temer o amar, porque no hay nada externo a ti. Tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. En este primer párrafo hay mucha información que debemos percibir y recibir. Y es que cuántas veces no estamos preocupados porque el tiempo no alcanza, porque no es eterno, porque va a finalizar, porque compito para ganar y para ganarle a alguien, sin entender que no hay nada que ganar, que esa competencia y esa lucha está dentro de los pensamientos que yo mismo he elegido crear en mi mente. Y como dice, no podrás hacer esto mientras sigas creyendo que la causa de cualquier cosa que te esté ocurriendo se encuentran en factores externos a ti, se encuentran en las personas con las que convivimos. Buscamos sanar a papá, buscamos sanar a la mamá, buscamos perdonar a la pareja, buscamos proyectar en los hijos. Y a veces no estamos tan de acuerdo con todo eso, pero permitimos y elegimos que eso se materialice en el exterior. ¿Por qué? Porque como es adentro, es afuera. Tenemos que aprender que el tiempo solo existe para hacer uso de él y que nada en el mundo puede eximirnos de esta responsabilidad. Podemos violar las leyes de Dios en nuestra imaginación, pero no podemos eludirlas. Las leyes de Dios, querida poderosa, poderoso, fueron promulgadas para nuestra protección y son totalmente inviolables porque es la única forma de sentirnos seguros. Es decir, Dios no creó nada a excepción de ti y nada a excepción de ti existe, pues todos formamos parte de Él. Pregúntate, ¿qué puede existir excepto Él? No hay nada y nada tiene lugar aparte de Él, porque nada excepto de Él es realmente real. Tus creaciones, al igual que tú, representan una aportación para Él, pero ni tú ni ellas le aportan nada que sea diferente, porque todo ha existido siempre. ¿Qué otra cosa puede trastornarte, salvo lo efímero? ¿Y cómo puede ser lo efímero real si tú eres la única creación que Dios ha creado y Él te creó completamente eterno? Es decir, el miedo no te va a matar, porque el miedo es simplemente
una ilusión que te trastorna efímeramente en ese mundo irreal de tu mente. Por lo tanto, tu santa mente determina todo lo que ocurre en el exterior. La respuesta que das a todo lo que percibes no depende de nadie afuera, depende de ti, porque es tu mente la que determina la percepción que tienes de ellos. Es decir, supongamos que tenemos frente a nosotros una manzana. Cada quien va a traer, de acuerdo a la concepción que tiene de la imagen de una manzana, de cómo se mira una manzana, la manzana a su mente. Yo, por ejemplo, puedo ver una manzana mediana, de color amarilla, con pecas. Quizá tú pudiste ver una manzana color roja, brillante, un poco más jugosa, quizá. Cada quien va a traer a su mundo, a su espacio, la percepción de lo que ve, de acuerdo a lo que conoce de ello o cree conocer de ello. Así que Dios no cambia de parecer con respecto a ti, pues no duda de sí mismo. Y lo que Él conoce se puede conocer porque no se lo reserva solo para Él, no lo deja solamente en su mente, lo externa, lo muestra. Y Él te creó para sí mismo, pero te dio el poder de crear para ti mismo, a fin de que fueras como Él. Por eso es por lo que nuestra mente es santa. ¿Por qué? Porque creamos de la misma forma que crea el Padre. Utilizar la mente de Dios, que es nuestra mente, para crear, entonces cambia las cosas. ¿Qué podría haber que fuese más grande que el amor de Dios en tu creación? ¿Qué podría haber entonces que fuese más grande que tu voluntad? Nada externo a tu voluntad te puede afectar, porque al estar en Dios, lo abarcas absolutamente todo. Cuando crees en esto, te das cuenta de hasta qué punto todo depende de ti. Cuando tu paz interior se ve amenazada por algo, simplemente pregúntate, ¿ha cambiado Dios de parecer con respecto a mí? Una vez que hayas hecho esta pregunta, entonces solamente acepta la decisión que tiene Dios para ti. Y esta decisión será ciertamente inmutable. Ahora tú niégate a cambiar de parecer con respecto a ti mismo y con respecto a lo que Dios piensa de ti. Dios nunca va a decidir nada en contra de ti, pues si lo hiciera, estaría decidiendo en contra de sí mismo. Vámonos al título número 1. En Dios está tu hogar. No conoces tus creaciones simplemente porque mientras tu mente siga estando dividida, decidirás contra ellas. Y es imposible atacar lo que has creado, la división. Recuerda que a Dios le resulta igualmente imposible atacar tanto a una como a la otra. La ley de la creación consiste en que ames tus creaciones como te amas a ti mismo, porque forman parte de ti. Esto va relacionado a que dejes de culparte por las elecciones que has diseñado y que te muestran un mundo que no te gusta. No te hagas erróneo, no hay nada erróneo en ese mundo que has formado, que has materializado por tus pensamientos y por tus creaciones. Al contrario, agradece esa creación, porque está ahí para mostrarte que puedes elegir y que puedes crear de una forma diferente. La ley de la creación, lo único que quiere es que ames esas creaciones, tanto como puedas amarte a ti mismo, porque esas creaciones representan tu ser en el exterior. Todo lo que fue creado se encuentra, por lo tanto, perfectamente a salvo porque las leyes de Dios siempre te protegen con su amor. Cualquier parte de tu mente que desconozca esto se ha desterrado a sí misma del conocimiento al no haber satisfecho sus condiciones, es decir, al creer, al darle peso a la expectativa de lo que creyó que eso iba a crear y no fue así. ¿Quién sino tú pudo haber hecho eso?
Ahora solamente hay que reconocerlo gustosamente, pues en ese reconocimiento radica el entendimiento de que tu destierro es algo ajeno a Dios y por lo tanto ese destierro no tiene lugar porque es una ilusión y no es verdad. En Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. ¿Deseas realmente hacerlo? ¿Deseas realmente despertar a la realidad? ¿Reconoces por experiencia propia que lo que ves en sueños, o sea, en tu mente, en tus ilusiones, lo consideras real mientras estás viviendo o crees que estás viviendo y realmente duermes? Mas en el instante en que te despiertas te das cuenta de que todo lo que parecía ocurrir en el sueño en realidad jamás ha ocurrido. Es decir, cuando hablan aquí de despertar, nos hablan del momento en el que nos caen esos aha moments o esos 20s, en donde la conciencia es conciencia y nos muestra que nada real puede ser amenazado y que nada de lo que vemos existe. Es decir, que la percepción de lo que creo que me causa daño, me pone en carencia y me quita la paz mental, realmente depende del exterior, sino simplemente le estoy dando permiso a mi mente de volver a abordar esa ilusión en donde simplemente existe contracción y disminuye el ser y el poder del ser que yo soy. Esto no te parece extraño cuando pasa. Si bien todas las leyes de aquello a lo que despiertas fueron violadas mientras dormías, mientras te mantenías en esa ilusión, entonces simplemente pregúntate, ¿no será que simplemente estoy pasando de un sueño a otro sin estar despertando realmente? ¿No será que yo me estoy haciendo daño a mí mismo creyendo que esto puede ser posible? ¿Qué puede recibir un ser que realmente viene y es parte del ser que lo creó? ¿Te molestarías en reconciliar lo que ocurrió en 2 sueños conflictivos? ¿O simplemente te darías cuenta de eso y lo descartarías y descubrieras que la realidad no coincide con ninguno de ellos? Es importante que tomes en cuenta que no recuerdas que estamos despiertos cuando estamos dentro de esa ilusión. Cuando nos abrimos a recibir la conciencia, es decir, cuando escuchamos al Espíritu Santo, tal vez nos sentimos mejor porque todo parece que es posible, pero todavía no recordamos que lo es. Mas cuando lo recordamos, empezamos a entender y a recordar que podemos volver a iniciar y a elegir de nuevo, una vez más. Lo que es posible no se ha logrado todavía. Sin embargo, lo que alguna vez fue posible, aún lo sigue siendo. Y eso es eterno. Cuando recordemos, recordaremos que sabemos que lo que recordamos es eterno y por lo tanto que se encuentra en el aquí y en el ahora. Recordaremos todo el instante que deseemos de todo corazón, pues si desear de todo corazón significa crear, entonces nuestra voluntad de crear se dispone en ese momento y estamos dispuestos entonces a darle fin a la separación y simultáneamente vamos devolviendo la mente, haciéndola una con la de nuestro Creador y con la de nuestras creaciones. Entonces las creaciones, la vida, lo que proyectamos fuera, empieza a tomar un sentido diferente, un sentido distinto, porque recuperamos nuestro poder creador y entonces podemos materializar con aquello que verdaderamente queremos. Al conocerlos, ya no vamos a tener deseos de dormir, o sea, ya no vamos a querer seguir en esa ilusión. Solo vamos a querer mantenernos en ese despertar, en esa conciencia y vivir el gozo de lo que esto es. Soñar, vivir en la ilusión ahora va a ser imposible porque solamente estaremos eligiendo lo que verdaderamente es real. Y al ser esto una elección por voluntad propia, entonces vas a poder disponer
de todo lo que tú crees y quieres crear por siempre y para siempre y por la eternidad. La decisión de olvidar, subtítulo número 2. A menos que primero conozcas algo, no puedes dividirte o desasociarte de ello. No conoces, ¿cómo te vas a separar de algo que no conoces? El conocimiento debe proceder de la disociación, de modo que ésta no sea otra cosa que la decisión de poder olvidar lo que se cree que se sabe. Lo que se ha olvidado parece entonces temible, pero únicamente porque la disociación que pensamos o que queremos hacer de eso es un ataque contra la verdad. Sentimos miedo porque hemos olvidado la verdad y hemos reemplazado el conocimiento por una conciencia de sueños, es decir, por un ego espiritualizado, por una realidad no consciente. Te voy a explicar de una forma más detallada. Es decir, ¿cuántas veces no creemos que alguien nos atacó y decidimos cortar de tajo con esa persona y olvidarnos del asunto? Pero en lugar de verdaderamente olvidar, existe esa disociación, la cual nos hace evadir el resultado, evadir lo que está pasando por miedo a lo que está pasando, de enfrentar lo que está pasando. Ahí es cuando seguimos en una conciencia de sueños. Ahí es en donde decimos, ya lo perdoné. Pero en realidad no has trabajado ese perdón, ese olvido, esa disociación hacia el miedo que tienes de ver la verdad, de recibir la verdad, de verla con la conciencia que verdaderamente tiene y agradecer el momento de corazón para que verdaderamente deje de tener significado para ti. ¿Qué significa todo esto otra vez? Voy a citar nuevamente algo que muchas de nosotras hemos tratado de sanar a lo largo de estos años y que nos venden mucho allá afuera con respecto a la asociación de la infancia, del niño, de aquellos niños internos que tenemos, relacionada con una idea de abandono, relacionado con una idea de rechazo, de traición, heridas que la mente guarda y subraya como algo a lo que le tenemos miedo cuando somos mayores. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere este subtítulo cuando nos dicen: cuando ya hemos reemplazado el conocimiento por una conciencia de sueños, ya tienes miedo de la disociación y no de aquello de lo que disasociaste. ¿Ok? No tienes miedo de lo que está pasando, tienes miedo de aquello que crees que está pasando, asociado a la creencia de todas esas ilusiones que hemos respetado y que hemos guardado en nuestro interior como algo a lo que le debemos de tomar temor, porque creemos que perdemos, que nos abandonan y que disminuyen la potencia de nuestro ser por simplemente creer en eso. ¿Ok? Cuando aceptamos aquello y no aquello de lo cual creemos que nos estamos disasociando, en ese momento aceptamos lo que está pasando y dejamos de tener miedo. Es decir, no me estoy separando de la persona. Lo que tengo que olvidar, la decisión, la elección de olvidar, no es lo que está pasando con la persona o a la situación. Es la idea falsa que tengo de aquello que me causa temor y que me enreda en una ilusión que no tiene fin. Sin embargo, renunciar a esa disociación de la realidad trae consigo algo más que una mera ausencia del miedo. En esa decisión radica la dicha, la paz, la gloria de la creación, de tu propia creación. Ofrecerle al Espíritu Santo únicamente tu voluntad de estar dispuesto a recordar es conservarse en Él para que su conocimiento se haga en ti
y solo esperar a que aceptes el conocimiento que viene de Dios. Es decir, entender que el abandono, que el sufrimiento, que la traición, que el rechazo, todo eso no significa nada. Una vez que lo aceptamos y una vez que reconocemos, haciéndonos la pregunta, ¿de verdaderamente Dios estará olvidando de mí? Volvemos otra vez a esa dicha, a esa paz, a esa gloria que nos ayuda a crear cosas diferentes. Ofrecerle al Espíritu Santo únicamente la voluntad de estar dispuesto a recordar, pues Él ha conservado en nosotros el conocimiento de Dios y de nosotros mismos, y solo esperamos a que eso suceda. Entonces de inmediato abandonamos gustosamente todo aquello que puede demorar la llegada de ese recuerdo, o sea, de lo que somos, del Hijo de Dios que yo soy, de que nada puede abandonarme, de que nada puede traicionarme, que eso está dentro de esa ilusión de esta mente. Pues Dios se encuentra en esa memoria. No estamos siendo abandonados por nadie, pues ¿puede Dios abandonar a su Hijo de verdad? Síguete preguntando todo eso. Y si Dios fuera yo, ¿cómo actuaría? Y si Dios fuera yo, ¿qué sentiría? Y si Dios fuera la persona o la situación en la que me encuentro, ¿cuál sería la reacción? ¿Realmente Dios puede hacerme daño? ¿O es esa ilusión que no me pertenece y que no le pertenece a la creación de Dios la que tengo que decidir olvidar? En el momento en que hagamos esto, entonces esa voz interna te dirá que eres parte de Dios cuando estés dispuesto a recordar y a conocer tu realidad nuevamente. No permitas que nadie en este mundo demore que recuerdes a Dios, pues en ese recordar radica el conocimiento de quiénes somos, de nosotros mismos. Recordar es simplemente restituir en nuestra mente lo que ya se encuentra ahí. No eres autor de aquello que recuerdas, sino que sencillamente vuelves a aceptar lo que ya se encuentra ahí, pero lo habías rechazado. La capacidad de aceptar la verdad en este mundo es el equivalente perceptual de lo que en el reino es crear. Dios cumplirá su cometido si tú cumples con el tuyo, y a cambio del tuyo, su recompensa será el intercambio de la percepción por el conocimiento, o sea, por la conciencia, por la satisfacción que, por supuesto, podrás ver proyectada en todas las creaciones, en todas las materializaciones, en todas las situaciones que vives. Nada está más allá de lo de su voluntad. Nada, nada, nada. No hay nada que no se disponga para nosotros. Pero expresa tu deseo de recordarle siempre, siempre, siempre en cada momento. Y Dios te dará solamente lo que tú le pidas, solamente porque tú se lo vas a pedir. Entonces, esta parte, este subtítulo nos lleva a entender esto que no es olvidar la acción, es olvidar la ilusión. Cuando atacas, te estás negando a ti mismo y te estás enseñando específicamente que no eres lo que eres. ¿Por qué? ¿Por qué te diste en esto? Porque cuando atacamos, simplemente lo único que estamos reflejando es miedo a ser traicionado, a ser rechazado, a no ser aceptado, a ser abandonado, a darle prioridad a estos pensamientos. Tu negación de la realidad te impide aceptar el regalo de Dios, puesto que has aceptado otra cosa en su lugar. Si entendieras que esto siempre constituye un ataque contra la verdad, contra Dios, y que Dios es la verdad, entonces vas a comprender por qué esto siempre te da miedo. Si además reconocieras que formas parte de Dios, entonces podrías entender por qué razón siempre que atacas, te atacas a ti mismo. Todo ataque es un ataque contra uno mismo. No puede ser otra cosa. Y no me estoy refiriendo, poderosa, a un ataque de que te pongas a discutir con el otro. No, desde que sientes miedo, desde que te sientes atacado,
es que ya estás siendo atacado, pero no por el que tienes enfrente, sino por ti mismo. Porque verdaderamente puede Dios ser atacado por alguien. Al proceder de tu propia decisión, que no ser quien eres es un ataque contra tu identidad, atacar es, por lo tanto, la manera en la que pierdes la conciencia de tu identidad, o sea, te olvidas de quién eres, que eres un hijo bendito de Dios. Pues cuando atacas es la señal inequívoca de que te has olvidado quién eres. Te atacas tú mismo. Y si tu realidad es la de Dios, cuando atacas, no te estás acordando de Dios. Esto no se debe a que Él se haya marchado, sino que tú estás eligiendo deliberadamente no acordarte y no sobreponerlo sobre todas las cosas. Si te dieras cuenta de los estragos que esto le ocasiona a tu paz mental, no podrías tomar estas decisiones de la forma en que lo haces ahora. Las tomas únicamente porque todavía crees que puedes proporcionarte a algo que deseas, que vas a ganar algo, que crees que vas a perder o que nunca va a llegar a ti. Puede ser la razón, puede ser el control, puede ser el miedo a perder, puede ser el miedo a quedarte solo, ¿ok? Por eso lo aceptamos. Y de esto se deduce, por consiguiente, que lo que quieres no es paz mental, sino que tú quieres seguir en conflicto, pero no te has detenido a considerar lo que es otra cosa. Aún así, el resultado lógico de tu decisión es perfectamente evidente. Solo se te pide que lo observes, y al decidir en contra de tu realidad, has decidido mantenerte alerta contra Dios y contra su reino. Y este es el estado de alerta que hace que verdaderamente tengas miedo de recordar quién eres. Ese es verdaderamente el estado en el que las cosas se vuelven densas y contraídas y te olvidas de quién eres. Bueno, poderosa, les vamos a dejar hasta aquí y continuamos mañana. Yo soy el poder del amor, yo soy tu amiga Lau Belmont y juntas caminamos en movimiento consciente. Satnam.